¿Qué es el Estado profundo y qué quiere? Es muy interesante lo que me planteas. Creo que es la primera vez que podré detallarlo de esta forma, pero es un concepto crucial para entender la política moderna. El Estado profundo, o en inglés Deep State, es básicamente el, el elemento más sucio de la violencia ejecutada, la violencia, la extorsión, el chantaje ejecutada desde las entrañas de los estados por miembros que permanecen allí independientemente de quien gobierne y que responden a intereses que están más allá de Trump o de Biden o de Bush o de Clinton o de Peña Nieto, López Obrador o de Kirchner o Milei. Va mucho más allá de eso. O sea, nosotros tenemos figuras representativas, decorativas. Esta presidencia de 4 años de Biden ha sido probablemente el mayor de los ejemplos. Gente que no decide. En el caso de Biden, creo que fue todo un simbolismo y un mensaje al mundo, demostrando que Estados Unidos se gobierna en piloto automático, que se puede tener un presidente completamente senil, que es la realidad, uno no lo dice por demagogia ni crueldad, son los hechos evidentes, a los ojos de todos está, lo han tenido que reconocer incluso para conseguir ejecutar el plan Kamala y meterla por la ventana tras haber llevado a Joe a unas primarias contra nadie y que se desmorone en el debate de la CNN. Todo eso estaba planeado. Durante 4 años Estados Unidos fue comandado por personas que probablemente el 99% de sus 340 millones de habitantes no conoce. Y no me refiero al secretario de Estado Anthony Blinken, me refiero a los directores de los servicios de inteligencia, me refiero incluso a los jefes de los servicios de inteligencia que no ocupan posiciones directivas formales. 2 países de donde nos mira mucha gente, Argentina y España, han tenido espías que controlaban a sus respectivos servicios de inteligencia, pero no ocupaban puestos oficiales. El comisario Villarejo en España, el agente Jaime Estiuso en la Argentina, gente que estaba involucrada en multitud de delitos, en coberturas de delitos de otros. Por ejemplo, en el caso del comisario Villarejo en España, toda la red de extorsión, de grabaciones íntimas y de chantaje de quienes iban a la red de saunas gays del suegro de Pedro Sánchez, el actual presidente. Mandaron a Villarejo a investigar esta red criminal, pero resulta que Villarejo era parte de esta red criminal, resulta que él era socio del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, fallecido hace algunos meses, y entonces terminó amenazando, poniendo contra las cuerdas a quien lo mandó a hacerlo, que era en su día el secretario de Seguridad del gobierno de Mariano Rajoy, que tuvo que renunciar. O sea, el funcionario encargado de prevenir el delito tuvo que renunciar porque la persona que mandó investigar ese delito en realidad era cómplice de los delincuentes. Es una cosa absolutamente siniestra. En la Argentina, el asesinato del fiscal Nisman, estrechamente vinculado a Estiuso. Estiuso fue una de las últimas personas con las que habló. Estiuso luego terminó prófugo en los Estados Unidos y ahora, con el gobierno de Milei, vuelve a controlar los servicios de inteligencia. Estamos hablando de gente que puede matar con impunidad, estamos hablando de gente que puede hacer cosas terribles, que acumula un poder inmenso, un poder extorsivo inmenso, que opera con impunidad, que trasciende a los presidentes y que si necesita deshacerse de los presidentes lo hará. De hecho, el Estado profundo opera de manera manifiesta. Probablemente nunca tanta gente se interesó antes en ese Estado dentro del Estado, en ese gobierno en las sombras, como a partir del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que es un ejemplo perfecto de cómo funcionan estas cosas, en 1963. Ahora, en este caso, o sea, me llama muchísimo la atención además que mencionas a Kennedy y también Kennedy siendo parte importante ahora del gabinete prometido por Trump. Evidentemente, en su explicación, que no la da completa, ¿verdad? Pero de lo que pudiese haberle ocurrido a su tío y a su padre, él habla mucho de que la misma CIA está involucrada en el propio asesinato, pero dice uno que vive aquí, yo vivo aquí en Estados Unidos y que creo en la bondad de las personas, porque eso es creo lo que le pasa a la mayoría de la gente. Escuchas eso y crees que es una teoría de conspiración simplemente porque piensas cómo es posible que dentro del mismo gobierno quieran eliminar a alguien. Pero sí es posible y sí es algo que sucede. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si son personas que son electas por el pueblo, por la gente, que van demostrando que quieren hacer ciertos cambios, por qué los quieren eliminar?
¿Por qué los quieren eliminar? Bueno, a Kennedy, primero, a John Fitzgerald Kennedy no era ningún santo. De hecho, nunca en la historia estuvimos más cerca, se está por cumplir, de hecho, el aniversario. Mira, qué interesante tema. Nunca estuvimos tan cerca de la guerra nuclear del apocalipsis como con Kennedy, la crisis de los misiles en Cuba. No era íntegramente su culpa. De hecho, el presidente anterior, el que se despide, Eisenhower, que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial para los norteamericanos, y que de hecho lo continuó con la guerra de Corea, empezó prácticamente la guerra de Vietnam, aunque justamente mataron a Kennedy para que eso se pueda ejecutar. Pero Eisenhower en su discurso de despedida dice, tenemos que tener cuidado con la mayor amenaza para nuestra democracia, que es el complejo militar industrial. Ahí bautiza Eisenhower a esa coalición de lobbies de la industria de la muerte, de quienes ganan con las guerras, que terminan teniendo más poder que los presidentes y él lo reconoce. ¿Quiénes matan a Kennedy? Bueno, básicamente el complejo militar industrial, pero con un complot súper elaborado. Hace 2 días, preparando un video sobre el caso Kennedy precisamente para el aniversario, me vi de vuelta una película muy buena del cineasta Oliver Stone, que ideológicamente no puede estar más lejos mío, es un hombre muy de izquierda, que ha estado haciendo propaganda para Putin, ha estado haciendo propaganda para Chávez, pero la película del 91, que es de cuando Stone era un hombre bastante más independiente de lo que es hoy, es magnífica. Es una obra de arte espectacular que uno investiga por su cuenta, ha leído varios libros y dice, bueno, esto es así. Muestra la historia de un fiscal que se atreve a investigar el asesinato de Kennedy y llega a las conclusiones clarísimas de que hubo 3 francotiradores con testigos, con la película de Abraham Zapruder que lo filmó. Pero bueno, uno ve cómo empiezan a matar a los testigos, o sea, uno tras otro, y eso es la historia real de Estados Unidos. O sea, matando a los testigos del caso, llamando a su hija pequeña para amenazarla, con secuestrarla, a la niñita del fiscal, que finalmente incluso pierde el juicio tras muchísimas presiones, que incluso es ridiculizado en la televisión, porque la CIA le manda en la televisión el guión para convertirlo en un personaje para el escrache, para el escarnio, dibujar al fiscal como un teórico de la conspiración irresponsable, o sea, se libran operaciones de desprestigio desde la prensa, asesinatos extrajudiciales, se van eliminando las pruebas humanas en el camino y así es como se mantiene la oscuridad. Donald Trump prometió desclasificar los archivos del caso Kennedy en su primer gobierno, no lo hizo, volvió a prometerlo ahora, veremos si lo hace. ¿Por qué crees que no lo hizo? Porque definitivamente Donald Trump, te lo diré, pero directamente, Donald Trump es un miembro del Estado Profundo. Y tengo pruebas para afirmarlo. Y Nicolás Martínez Laje, el abogado que me acompaña, mi amigo y compañero en los noticieros, que tiene su propio canal Terapia Liberal, ha estado publicando una saga magnífica sobre el rol que jugó Trump para llegar a donde llegó. Entonces, Trump todos sabemos que tuvo 5 grandes, enormes quiebras, pero se mantuvo rico. ¿Cómo? Porque los bancos lo perdonaron. ¿Por qué? Porque Donald Trump trabajó como un operador de lavado de dinero, de las actividades más sucias que cualquiera de nosotros puede imaginarse, en sus casinos, que es el mejor negocio de hoteles y casinos para lavar dinero, esto es sabido, directamente para la familia Rothschild. Y la prueba de eso es que él terminó poniendo a los abogados de los Rothschild, que en muchos casos lo salvaron, que intercedieron por él, que lo rescataron financieramente como secretarios del Tesoro de Estados Unidos, caso Wilbur Ross. Y ahora va a poner a un secretario del Tesoro, Marta, que ha trabajado 20 años para George Soros y que fue el director de Soros Fund Management. Y uno dice, pero Trump no está enfrentado a Soros, ¿no son enemigos mortales? Bueno, parece que no tanto, porque cuando le preguntan al señor Scott Bessent, que dirigirá la economía más poderosa del mundo, ¿y cómo se lleva usted esto de ser socio de George Soros? Porque la propia empresa de Bessent tiene a Soros de accionista, y ser asesor económico de Donald Trump, 2 personas que no pueden ni verse. Y le dice, bueno, son hombres de negocios pragmáticos, yo creo que sentados en una mesa se entenderían bastante. Bueno, es imposible determinar si se han sentado o no juntos en una mesa, pero es perfectamente probable, pero aunque no sea necesario incluso porque tienen a gente como Bessent que se encarga de que haya consenso entre sus intereses. Bueno, Estado Profundo es eso.
Estado profundo es, tienes un presidente con retórica anti-establishment que te dice que gana las elecciones diciendo voy a poner presa a Hillary Clinton, voy a desarchivar los secretos del caso Kennedy. Luego no hace absolutamente nada de eso. Luego le propone, y ustedes pueden buscar la noticia, a Bill Gates, porque Trump lo ha dicho en persona, que sea su asesor científico jefe. Bill Gates dijo, no tengo ganas, pero se lo propuso. Y le dio los contratos más cuantiosos a Microsoft, incluso de tecnología militar, los cascos HoloLens, que generaron gran polémica porque los soldados que los utilizaban tenían terribles jaquecas, incluso algunos problemas neurológicos. Bueno, esa industria, Trump dice, yo fui pacifista. No es del todo cierto porque incrementó los bombardeos en su primer año de gobierno a población civil en las guerras que ya habían iniciado los Bush y Obama. Obama, que fue premio Nobel de la Paz, pero tuvo el récord histórico mundial de bombardeos y de guerras abiertas al mismo tiempo. Y Trump incrementó el presupuesto militar más que ningún otro presidente de Estados Unidos. Con ese dinero, luego Biden pudo librar la guerra de Ucrania, que es una guerra proxy donde el complejo militar industrial americano ha ganado fortuna, Marta, donde los taxpayers, los contribuyentes del fisco como tú y yo, hemos tenido que financiar contra nuestra voluntad los misiles que están matando gente en Ucrania en este momento. Ay, qué horrible. Pero se pagó con las vidas de los ucranianos, y los norteamericanos lo único que hicieron fue un formidable negocio. Eso es el Estado profundo. Independientemente del gobierno que esté, van preparando su plan, van ejecutando sus planes.